Bien, vamos a ver la convención de signos en elementos pasivos, CSEP, y para ello nos vamos a remontar a la ley de Ohm. Por ejemplo, aplicado una resistencia, aquí tenemos una resistencia, acá tenemos la tensión, y siempre hemos dicho que la corriente va de mayor a menor potencial, Entonces, básicamente, la ley de la convención de signos en elementos pasivos siempre nos dice que la corriente va de mayor a menor potencial. En este caso, y aplicada esta convención a la ley de Ohm, tendremos lo siguiente, ¿no? Que voltaje es igual a R por I. Otra forma que lo pudimos haber colocado también es así. Supongamos que acá está R más menos B y que la corriente vaya ahora hacia arriba. Si aplicamos Ohm, aquí se está respetando que la corriente va de mayor a menor potencial. La corriente está yendo hacia arriba, de mayor a menor potencial, tal como aquí lo está mostrando la caída de potencial. Entonces, por Ohm, voltaje es igual a R por I. Eso es básicamente lo que nos dice la convención de signos en elementos pasivos, que la corriente siempre va de mayor a menor potencial. Nosotros podemos, por ejemplo, ahora ver algo así, que nos digan que acá hay una resistencia, que aquí haya un voltaje, pero que la corriente ahora vaya de esta forma. Entonces, acá vemos que la corriente va de menor a mayor potencial, pero para ello vamos a aplicar la convención de signos en elementos pasivos, que nos dice que la corriente va de mayor a menor potencial. Entonces, aplicando la convención de signos en elementos pasivos, desde ahora CSEP, podemos, por ejemplo, hacer lo siguiente. Dejamos quieto la tensión y la corriente la trabajamos así. Menos I. Le hemos cambiado el sentido de la corriente multiplicándolo por un menos, ¿no? La corriente de aquí. Ahora, si aplicamos dicho criterio, ahora sí, esta corriente negativa va a ir de más a menos, de mayor a menor potencial. Entonces, por Ohm, voltaje va a ser igual a B, resistencia por corriente, menos I en este caso. O también pudimos haber hecho el caso contrario, ¿no? Aplicando la convención, dejamos quieto la corriente y cambiamos la tensión. La corriente la dejamos tal cual es, en esta dirección, y cambiamos la tensión, es decir, menos B menos más. Y con ello ya estamos concordando con la convención de signos en elementos pasivos, que la corriente va de mayor a menor potencial. Entonces aquí por Ohm, el voltaje acá, menos B, que es este de acá, sería igual a R por I. Da lo mismo. Entonces siempre tenemos que ver qué sentido nos lo dan o damos a la corriente, qué dirección y cómo va o cómo está la caída de tensión, y aplicamos la convención de signos en elementos pasivos, ¿no? Para que siempre vaya la corriente de mayor a menor potencial. Ahora, esto es en el caso de las tensiones o corrientes. Para el caso de la potencia, vamos a tener lo siguiente. La potencia, hay que acordarnos de la forma más sencilla, es B por I. Pero desde ahora no sabemos si es positivo o si es negativo aquí, en el coeficiente.
Observemos lo siguiente, y para ello vamos ya no a trabajar con resistencia, sino vamos a pensar que esto es un elemento, cualquier elemento. Ahora, imaginemos que acá haya una tensión y que la corriente viene en esta dirección. Entonces, la potencia va a ser igual a V por I, ¿no? Y aquí vemos que cumple, ¿no?, la dirección de la corriente con la dirección de la caída de potencial. La corriente está yendo de mayor a menor potencial, está yendo hacia abajo, de mayor a menor potencial. Entonces dejamos esto positivo. La potencia aquí va a ser positiva. ¿Qué significa que tengamos una potencia positiva? Que este dispositivo absorbe potencia. Absorbe potencia. Por ejemplo, ¿qué dispositivo sería? Una resistencia. Una resistencia absorbe potencia. Una resistencia también llamamos que disipa potencia. Es otra manera de decirlo. Bien. Y recordemos que la resistencia es un elemento pasivo, ya tan igual como el condensador y como el inductor, ¿ya? De ahí también, haciendo un paréntesis, el nombre de elementos pasivos, es decir, se está aplicando a resistencia, condensador, capacitor. Ya vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en fuentes. De momento, hay que observar entonces para lo que es potencia, cómo va la corriente y la tensión, si concuerdan o no con la convención, ¿no?, que la corriente va de mayor a menor potencial. Aquí la corriente efectivamente está yendo de mayor a menor potencial, está yendo hacia abajo, por lo tanto aquí será positivo. ¿Y qué significa eso? Que el dispositivo absorbe potencia, ¿no? O le está llegando energía hacia este dispositivo. Entonces el dispositivo va a absorber potencia, va a disiparlo, ¿no?, como calor si fuese una resistencia, ¿no? Bien, va a disipar la potencia, ¿no?, como calor, ¿no? La resistencia va a disipar la potencia como calor. O sea, va a haber una transformación de energía eléctrica en no eléctrica. Ahora, si tuviéramos algo así, supongamos, y acá tenemos la tensión y encontramos que la corriente viene en esta dirección. Para empezar, aquí la dirección de la corriente no concuerda con nuestra convención de signos, que la corriente siempre va de mayor a menor potencial. Entonces, ¿qué hacemos? Forzamos lo que tenemos a la convención, ¿no?, aplicando convención de signos en elementos pasivos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer dos cosas. O le cambiamos el sentido a la corriente y tenemos menos I hacia abajo y dejamos quieto a cómo está la tensión, o dejamos quieto la dirección de corriente y cambiamos en la tensión. La corriente seguirá yendo hacia arriba y cambiamos aquí la dirección, la dirección de la caída de tensión. Bien, aplicando entonces este concepto, esta convención, o forzando a su aplicación, aquí ya tenemos que la corriente va de mayor a menor potencial, o aquí va la corriente de mayor a menor potencial. Ahora sí ya concuerda. Entonces aquí la potencia va a ser igual, por ejemplo, a menos I
por B. O también, para el caso de acá, va a ser igual a I por menos B. Siempre vamos a tener una potencia negativa. ¿Qué significa una potencia negativa? Que el dispositivo entrega o suministra potencia, suministra energía, en este caso potencia. Ello es el caso, por ejemplo, de las fuentes, ¿no? Que entregan, suministran energía, ¿no? Como potencia. En los casos de las redes RLC con fuentes de energía senoidal, va a suministrar y también puede, en el caso de las redes RLC, ¿no? Alimentadas o energizadas con fuentes senoidales, vamos a ver que dichas fuentes entregan y en algún periodo o por algún motivo también van a absorber potencia, dado que se trabaja con elementos capacitivos e inductivos que almacenan y liberan energía, ¿no? Ahora vemos para el caso de las fuentes, ¿no? Ya hemos visto esto de aquí, ahora lo vamos a particularizar al caso de las fuentes. Y vamos a tomar primero en cuenta una fuente de tensión. Bien, en el caso de una fuente de tensión, una fuente que es una fuente de energía, esto no es un elemento pasivo, sino un elemento activo. Pero igual vamos aquí a aplicar nuestro convenio de signos en elementos pasivos. Supongamos que nosotros tenemos una fuente a la que llamamos B1. Y esa fuente va a alimentar a una red. ¿No? Nosotros sabemos que por aquí vamos a suponer que la corriente venga en esta dirección. ¿No? Y nosotros sabemos que quien define la corriente, la magnitud de corriente y la dirección de corriente que pasa por esta fuente es básicamente quien va a definir la dirección, ¿no? Entra o sale la corriente de la red, y la magnitud, la cantidad de corriente que pasa por esta fuente básicamente es la red, dado que estamos por ahora trabajando con una fuente de tensión independiente ideal, una fuente de tensión ideal. Entonces nosotros, si esto lo graficamos, acá tenemos tensión, acá tenemos corriente, y aquí estaría, por ejemplo, nuestra tensión, un valor constante. Un valor constante. Bueno, ¿qué corriente pasa por esta fuente? Cualquiera. Si es positivo, significa pues que la corriente iría hacia acá. Si suponemos eso, ¿no? Si suponemos que la corriente positiva es la que está mandando es la que está entrando a la red, la corriente puede ser en esta dirección. Si suponemos negativo, una corriente negativa, quiere decir que la red estaría mandando corriente a la fuente, ¿no? Entonces, cuando digo que la red manda corriente a la fuente, es que de alguna forma acá hay algún elemento que está liberando energía hacia la fuente. Ahora, ¿quién define el valor de la corriente o la dirección de la corriente que entra a la red
o que salga de la red. ¿Quién lo define? Básicamente la red, dado que estamos tratando con una fuente de tensión ideal, ¿no? Entonces, de acuerdo con la convención de signos en elementos pasivos, podemos tener lo siguiente. Vamos acá. Imaginemos que acá tenemos a B1 y tal como acá he colocado, la corriente está saliendo de la fuente. Entonces la corriente está así. Así como está, esto no está cumpliendo con la convención de signos en elementos pasivos. Entonces, aplicando dicha convención, la corriente tiene que ir siempre de mayor a menor potencial. Entonces podemos cambiar, por ejemplo, la dirección de la corriente y tendremos lo siguiente: menos y hacia abajo. Ahora sí podemos hallar la potencia. Tendremos que B1 por menos I. Entonces, acá vamos a tener una potencia negativa, ¿no? Debido a este signo que viene del cambio de dirección de la corriente. Y el signo negativo significa que esta fuente está entregando o suministrando potencia, ¿no? B1 suministra o entrega potencia a la red. Bien, si en caso, por ejemplo, tengamos así, que acá está la fuente y hemos hallado que la corriente viene así, en esta dirección, entonces, así como está, cumple con la convención de signos en elementos pasivos. Entonces aquí la potencia de la fuente, acá le vamos a poner potencia B1, de la fuente B1, acá también le vamos a llamar la potencia de la fuente B1. Como está cumpliendo, ya que la corriente está yendo de mayor a menor potencial, aquí tendremos que esto es B1 por I, positivo, ¿no? Una potencia positiva. ¿Qué significa que esta fuente tenga potencia positiva? Lo que habíamos dicho aquí. Potencia positiva, el dispositivo absorbe potencia. Para el caso de la fuente lo comentaremos así: absorbe potencia. B1 absorbe potencia. Como ustedes pueden apreciar aquí es como si mandase energía, ¿no? Es como si la corriente estuviese saliendo de la fuente, ¿no? Saliendo del terminal positivo, sale del terminal positivo la corriente, mandando energía a la red, ¿no? Entonces por eso está entregando energía a la red. Miren cómo está yendo la corriente, ¿no? Sale del terminal positivo a entregar energía a la red. Pero acá es como si en esta dirección, lo vamos a poner por acá. Acá está la red. La corriente está viniendo así. La corriente está viniendo hacia la fuente. Es como si la red le estuviera mandando energía a la fuente. Y la fuente va a absorber potencia, ¿no? Absorbe energía, absorbe potencia, y esa corriente está entrando nuevamente por el terminal positivo. Esa es otra forma de verlo. Entonces aquí podemos hacer una tablita pequeña.
Acá tenemos una potencia, si es negativa o si es positiva. Entonces la fuente B1 si la potencia es negativa, la fuente suministra o entrega potencia a la red. Vamos a borrar esto. Y si hallamos que la potencia en la fuente B1 es positiva, entonces la fuente de tensión B1 absorbe potencia. Bien, ahí tenemos entonces un cuadro Bien, ahora ya vimos la potencia, la convención de signos en fuente de tensión. Ahora vamos a ver en fuente de corriente. Bien, veamos. Tenemos aquí una fuente de corriente, imaginemos así. Y acá tenemos una red. Ahora, vamos a asumir que esta fuente de corriente es ideal, ¿no? Ideal. Entonces, yo solo sé que la corriente va a ir hacia la red. Pero lo que no sabemos, tan igual como en la fuente de tensión, es o de forma similar sería el caso, de forma similar yo no sé qué tensión va a caer sobre la fuente. La tensión puede ser así, más menos, o puede también ser menos más. Quien define esta polaridad va a ser la red, la polaridad, esta polaridad de tensión, tan igual como acá. Quien define si la corriente sale de la fuente o la corriente va a entrar a la fuente, quien lo va a definir es la red. De forma similar aquí, yo solo sé que la corriente está entrando a la red, pero lo que no sé es cuál va a ser la caída de tensión en la fuente ideal de corriente, más menos o menos más. Eso lo va a definir básicamente la red. ¿Por qué? De manera similar a como lo graficamos, esta es la tensión, vamos a poner 1 y esta es la corriente. Supongamos que la corriente, dado que es constante y es ideal, que esta sea la corriente constante. ¿Qué tensión va a caer? Cualquiera. Puede caer una tensión positiva o puede caer una tensión negativa en los bornes de la fuente. ¿Quién lo define? La red. Básicamente la red. Visto así, si por ejemplo tenemos una fuente de corriente así y 1 y la tensión entre sus bornes es así, acá la corriente no está yendo de mayor a menor potencial. Noten ustedes que está yendo más bien de menor a mayor potencial. Entonces, aplicando convención de signos en elementos pasivos, por ejemplo, podemos variar acá la tensión, dejamos quieto a la corriente y podemos hacer esto. Dejamos quieto la dirección de la corriente
y acá colocamos así. Ahí sí la corriente está yendo de mayor a menor potencial. Y aquí la potencia será igual a potencia en la fuente I1 será igual a menos B por I1. La potencia es negativa. Si la potencia es negativa, ya hemos visto, si hay una potencia negativa, significa que el dispositivo o elemento entrega o suministra potencia. En este caso, a ver cómo lo pusimos acá, I1 sería B1, acá I1 suministra o entrega potencia. Si en caso tendríamos esto y el voltaje es así, o hemos hallado que la tensión en los bornes de la fuente de corriente ideal es así, así como está la corriente va de mayor a menor potencial. Por lo tanto, cumple o concuerda con la convención de signos en elementos pasivos. Por lo tanto, la potencia en la fuente de corriente I1 será igual a B por I1. Sale una potencia positiva. Si la potencia es positiva, ya hemos visto acá, el dispositivo absorbe potencia. Para el caso de una resistencia ya sabemos que podemos decir que absorbe o disipa potencia. O disipa potencia como calor, ¿no? Para aquí comentaremos, para este caso de la fuente de corriente ideal, comentaremos que I1 absorbe potencia. En este caso, de la red. Bien, a partir de ahí podemos también hacer otro cuadro más, ¿no? Potencia. Si la potencia es negativa, la fuente de corriente, ¿no?, suministra. O entrega. Si nos sale positiva, absorbe. ¿Quién? La fuente I1. Entonces ya tenemos este otro cuadro. Bien, eso sería de forma básica lo que es la convención de signos en elementos pasivos. Ahora, visto esto, vamos a ver un método alternativo usando la convención de signos en elementos pasivos aplicado a la potencia, ¿no? Y este se basa en colocar directamente en la potencia el signo más o menos, ¿no?, si es que cumple o no
si es que se cumple o no con la convención de signos en elementos pasivos, respectivamente. Es decir, vamos acá al detalle. Por ejemplo, si la corriente va de mayor a menor potencial por un elemento, ¿no? A través de un elemento. ¿Cómo lo podemos visualizar? Así. Por ejemplo, acá tenemos un elemento cuyo potencial está dado de esta forma. Y si la corriente va, como dice, de mayor a menor potencial, vemos que cumple con la convención de signos en elementos pasivos. Por lo tanto, cumple con convención de signos en elementos pasivos. Y acá nos dice colocar directamente en la potencia el signo más o menos, si es que se cumple o no con la convención de signos en elementos pasivos respectivamente. Por lo tanto, si está cumpliendo, entonces si está cumpliendo, ¿no?, se coloca el signo positivo, ¿no?, directamente, y se multiplica B por I. Directamente, se coloca directamente en la potencia el signo más o menos, si es que se cumple o no con la convención. Aquí sí cumple con la convención, ok, directamente colocamos el signo positivo. Esto que acá colocamos como si la corriente va de mayor a menor potencial, también, por ejemplo, corriente de mayor a menor potencial lo podemos ver de otra forma. Como a veces los libros lo colocan de mayor a menor potencial. También lo podemos ver, ¿no?, corriente de mayor a menor potencial, como que la corriente va en dirección de la caída de potencial, va en dirección de la caída, va de mayor a menor, ¿no? Va en dirección de la caída, hay una caída, porque acá va de mayor potencial a menor potencial. Entonces, y va en dirección de la caída de potencial. Esta es otra manera de decir. La corriente va de menor a mayor potencial o ponemos acá y va en dirección de la caída, ¿no?, de más a menos, ¿no?, en dirección de la caída. O simplemente, si ustedes quieren ver otra forma, ¿no?, la corriente entra por el positivo, ¿no?, entra por este terminal positivo o por este signo positivo, entonces le colocamos positivo acá. Esa es otra forma. Ahora, vayamos a la otra parte y aquí colocaremos lo contrario. Si la corriente va de menor a mayor potencial.
a través de un elemento. ¿Cómo lo podemos graficar esto? De la siguiente forma. Por ejemplo, acá colocamos así, más menos B, y si la corriente viene así. Aquí no cumple con la convención de signos en elementos pasivos, ya que acá está yendo de menor a mayor potencial. Entonces, no cumple. Con la convención de signos en elementos pasivos. Y tal como estamos revisando aquí en este método alternativo, ¿no? Usando la convención, ¿no? Colocamos negativo si es que no se cumple, ¿no? Con la convención de signos. Entonces, como no cumple, colocamos negativo en el cálculo de la potencia. Directamente colocamos no cumple, allá, negativo. Y multiplicamos B por I. Simplemente con observar que no cumple, colocamos directamente un signo negativo. Ahora, que la corriente, que la corriente I, acá le ponemos I, va de mayor a menor potencial. Entonces, aquí, de acuerdo a esto, I va de menor a mayor potencial. También lo podemos ver como muchas veces lo escriben los libros, ¿no? O y la corriente va en dirección del aumento de potencial. Claro, porque ahí va de menos a más, ¿no? Va en dirección del aumento, ¿no? Que yo diga que I va de menor a mayor potencial, va de menos a más. También puedo decir que I va en dirección del aumento de potencial, está yendo de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor, está aumentando, la corriente está yendo en dirección del aumento, ¿no? De menos a más está yendo, ¿no? Por eso también se puede decir, o muchas veces en los libros lo encuentran como o la corriente va en dirección del aumento de potencial. ¿No? Eso es otra forma de entender las frases, ¿no? Que estoy colocando. O también, ¿no? Por último, ¿no? Si la corriente entra por este signo negativo, ya ponemos el negativo acá, si es que lo quieren ver así. La corriente entra por el negativo, ya, ok, negativo. La corriente entra por el positivo, ok, positivo, que es equivalente a decir cumple con la convención, ya cumple positivo. Acá no cumple con la convención, no cumple negativo, ya que la corriente va de menor a mayor potencial, de menor a mayor potencial, o en dirección del aumento de potencial, de menos a más. Esta es una forma alternativa de ver, ¿no? Entonces, usando cualquiera de los dos métodos, de las dos formas, bueno, de los dos métodos, tanto el método que expusimos al principio como este método alternativo, el signo del resultado final de la potencia determinará
si el elemento absorbe disipa, ¿no? Disipa o suministra o lo habíamos puesto también como entrega potencia. Solo al final del cálculo, ¿no? Al final del cálculo, por ejemplo, si este fuera el resultado final, aquí este elemento suministra. Si este fuese el resultado final, este elemento absorbe potencia, ¿no? Ahora, aquí voy a mostrar unos cuantos ejemplos muy breves, ¿no? Por ejemplo, usando este método alternativo, aquí vemos, ¿no?, que la corriente va de más a menos, entonces cumple con la convención. Por lo tanto, directamente potencia es más, ¿no?, B por I. Esto nos daría más B por I. Este elemento absorbe potencia. Aquí, por ejemplo, la corriente está yendo de menos a más, ¿no?, de menor a mayor potencial. No cumple con la convención, entonces directamente colocamos menos B por I. Entonces la potencia nos da menos B por I. Como es signo negativo, este elemento suministra. Aquí, por ejemplo, así como está, la potencia, así como está, la corriente está yendo de mayor a menor potencial, por lo tanto cumple con la convención. Entonces ponemos B por menos I, pero en el cálculo final nos da menos B por I. Entonces, tal como aquí dijimos, el resultado final de la potencia determinará si el elemento absorbe o entrega potencia. Este es el resultado final. Hemos aplicado el método alternativo, ¿no? Según el método alternativo vemos que la corriente va de mayor a menor potencial. Entonces acá más B por I. Pero, acá sería más B por I. Pero más B por menos I, pero en el cálculo final nos resulta aquí un negativo debido a esta corriente. Entonces, como acá hay un negativo, este elemento suministra potencia. Aquí, por ejemplo, ¿no?, potencia. La corriente está yendo de menor a mayor potencial, por lo tanto no cumple con la convención, menos. Entonces acá sería B por menos I. A la hora que yo procedo al cálculo final nos daría B por I. Por lo tanto, en realidad este elemento absorbe. Y esto lo podemos ver si es que tomamos en cuenta, por ejemplo, este de acá, ¿no? Este es más menos B, y como este es menos I, en realidad la corriente estaba yendo así. La corriente estaba yendo de esta forma, ¿no? Entonces acá vemos que efectivamente no cumple con la convención, ¿no? No cumple con la convención y tenemos que hacer esto para volver a calcular. Tenemos que volver a hacer esto, me refiero a, para que cumpla con la convención, de acuerdo a nuestros métodos, sería menos I y hacia abajo. Y listo, procedemos a multiplicar la potencia, ¿no? Entonces esto es por convención de signos en elementos pasivos, que la corriente siempre va de más a menos, ¿no? Podemos voltear también la tensión. Lo mismo aquí. Ahora, aquí vemos que la corriente está yendo de menor a mayor potencial, por lo tanto no cumple con la convención. Ponemos menos directamente.
¿no? B por I. Entonces al final resultará menos B por I. Este elemento suministra potencia. Aquí vemos que la corriente está yendo de mayor a menor potencial, por lo tanto cumple con la convención. Entonces si cumple, más B por I, por lo tanto potencia es B por I. Este elemento en realidad absorbe potencia. Aquí, por ejemplo, la corriente, así como está yendo de menos a más, de menor a mayor potencial. No cumple con la convención. Ok, menos. Ponemos B por menos I. Entonces, el resultado final será más B por I. Entonces, en realidad, este elemento absorbe potencia. Aquí, por ejemplo, la corriente está yendo de más a menos. Así como está, en esta dirección que la estoy asumiendo hacia arriba, la corriente va de más a menos. Por lo tanto, cumple con la convención de signos, con la convención de signos en elementos pasivos. Entonces, de frente ponemos más. Voltaje por menos I. Entonces, al final resultará menos B por I. Y en realidad este elemento suministra potencia. Otro. Aquí, por ejemplo, la corriente está yendo, así como está yendo de mayor a menor potencial. Por lo tanto, sí cumple con la convención. Directamente colocamos el más. Y aquí ponemos menos B por I. Hacemos el cálculo final, menos B por I. Por lo tanto, en realidad, este elemento suministra potencia. Noten que ahora estoy volteando los B's, ¿ya? Estoy poniendo B's negativos. Antes solamente variaba las corrientes, ¿no? Variaba las corrientes, las direcciones de las corrientes. Aquí, potencia. La corriente está yendo de menor a mayor potencial, de menos a más. Por lo tanto, no cumple con la convención, directamente negativo. Colocamos la tensión menos B por I. Al final resultará B por I, más B por I. Entonces, en realidad, este elemento absorbe potencia. Aquí, la corriente está yendo de mayor a menor potencial. Ok, entonces directamente más. Pero colocamos menos B, ¿no? Esto que nos están dando por menos I. Menos por menos más. Entonces, esto nos dará más B por I. En realidad, este elemento absorbe potencia. Dado que, si por ejemplo, ¿no? Esto en realidad es como si lo hubiésemos colocado así. Y en realidad la corriente va de mayor a menor potencial. Entonces potencia de mayor a menor potencial cumple con la convención. Entonces este es más B por más I. Entonces potencia positiva, B por I absorbe el elemento. Solo que aquí he volteado los signos. Aquí, por ejemplo, la potencia será igual a la corriente está yendo de menor a mayor potencial, por lo tanto no cumple con la convención, directamente menos. ¿Ya? ¿Qué cosa? Menos B
por menos I. Menos por menos más, y este menos potencia menos B por I. El cálculo final nos dice que el elemento suministra potencia. Vamos con este de aquí, a que es igual la potencia. La corriente está yendo de menor a mayor potencial, de menos a más, ¿no? O entra por el negativo y sale por el positivo. Entonces no cumple con la convención menos B por I. Por lo tanto, potencia será más B por I. Así como está más B por I, entonces este elemento absorbe. Aquí, la corriente está yendo hacia arriba, de más a menos. Por lo tanto, cumple con la convención directamente más. ¿Qué colocamos? Menos B, esta tensión que está acá, menos B por I. Ok, entonces será potencia igual menos B por I. El cálculo final nos dice, debido a este negativo de acá, debido a este signo de acá, nos dice que el elemento suministra potencia. Aquí, potencia. La corriente está yendo de menor a mayor potencial, de menos a más. No cumple entonces con la convención, directamente menos. Y colocamos menos B por menos I. Menos por menos más. Menos por menos más. Y este menos potencia será menos B por I. Así como está, por lo tanto, este elemento suministra potencia. Y por último, aquí la corriente entra, aquí la corriente está yendo de más a menos, ¿no? Entra por el positivo, sale por el negativo, o está yendo de mayor a menor potencial. Cumple con la convención. Entonces, acá pondríamos más menos B por menos I. Menos por menos más, por lo tanto potencia sería más B por I. Este signo final, el cálculo final me da el cálculo final de la potencia me da un signo positivo, mostrándome que este elemento absorbe energía. Bien, esa sería la manera de cómo aplicar el método alternativo de la convención de signos en elementos pasivos, ¿no?, a la potencia, ¿no? Una forma alternativa de ver, o mejor dicho, una forma alternativa de aplicar la convención de signos en elementos pasivos al cálculo de la potencia. Ahora veamos, por ejemplo, dos ejemplos muy breves, dos ejemplos rápidos basados en fuentes de energía, en fuente de corriente y de tensión. Por ejemplo, aquí a esta fuente de corriente le vamos a llamar IA, y acá tendremos una fuente de tensión B sub A. Bien, vamos a determinar la potencia en cada una de estas fuentes, ¿no? Voy a poner ejemplo 1 aquí. Por ejemplo, la potencia en la fuente de tensión BA, en esta de aquí. Aquí vemos que la corriente, ¿no?, que viene de esta fuente de corriente, viene en esta dirección de acá. Y así como está, cumple, ¿no?, cumple con la convención de signos en elementos pasivos. Por lo tanto, potencia BA sería igual a más BA por más IA.
Esto nos da VAIA. Como aquí antecede un signo más, ¿no?, que no lo estamos colocando, esta fuente de tensión absorbe potencia. Bien, ahora vayamos con la potencia en la fuente de corriente IA. Por el momento, ¿no?, estoy aplicando el primer método que vimos de la convención de signos en elementos pasivos, ¿no? Para este caso, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, ¿no?, que la fuente de corriente está así y la tensión que está llegando a esta fuente está de esta manera. Por lo tanto, así como esta no cumple con la convención, pero aplicando el primer método que vimos, ¿no?, de la convención, nosotros forzábamos a que se cumpla. Por ejemplo, por convención de signos en elementos pasivos, podíamos hacer lo siguiente, ¿no? Dejábamos quieto, por ejemplo, la corriente, dejábamos tal como está, y cambiábamos en la tensión, ¿no?, menos. Bien, ahora sí la corriente está yendo de mayor a menor potencial en esta dirección, de mayor a menor potencial. Ok, visto así, entonces aquí podemos calcular potencia en la fuente de corriente IA, sería menos VA por IA, y esto es menos VA por IA. Este signo negativo me indica que esta fuente suministra potencia. O si lo quieren ver de otra forma, también lo podríamos ver así. En lugar de cambiar la tensión, cambiamos la corriente, ¿no? Podremos hacer así. Este de aquí, la fuente de corriente hacia abajo, y colocamos menos IA. Y dejamos, ¿no?, acá sería por convención de signos en elementos pasivos, ¿no?, y acá dejamos la tensión tal como estaba, tal como venía de la fuente, más aquí y menos acá, ¿no? Bien, ahora sí la corriente está yendo de mayor a menor potencial. Entonces, potencia en la fuente de corriente sería VA por menos IA. Y esto sería menos VA por IA. Este negativo me indica que esta fuente de corriente suministra potencia. Noten que es aquí, de acuerdo al circuito que hemos analizado, esta fuente suministra potencia acá, a esta fuente, y esta fuente de tensión la está absorbiendo, ¿no? Ahora, si usamos el método alternativo, de aplicar la convención de signos en elementos pasivos, por ejemplo, en la fuente de corriente, en la fuente de tensión, todo lo que tenemos que ver es si cumple o no con la convención de signos en elementos pasivos. La corriente va de mayor a menor potencial, perfecto, entonces la cumple. Cumple con la convención de signos en elementos pasivos. Directamente a la potencia más VA por IA. En el cálculo nos sale positivo, ¿no?, VA por IA, indicando este positivo que esta fuente absorbe. Y con este mismo método alternativo,
lo aplicamos a la fuente de corriente, ¿no? Potencia en la fuente de corriente IA. Hay que observar que así está IA. Y así está B sub A, la tensión de la fuente, no, de esta fuente que le está llegando a la corriente. Tal como está, ¿sí? Tal como está, la corriente está yendo de menor a mayor potencial, ¿no? O entra por el negativo y sale por el positivo, ¿no? La corriente va de menos a más, ¿no? Entra por el negativo, por lo tanto no cumple con la convención de signos en elementos pasivos. Entonces directamente colocamos menos, directamente, porque no cumple, menos BA por IA. Esto es menos BA por IA, y el signo negativo nos indica que esta fuente de corriente suministra, tan igual como aquí. Ahora, inclusive podemos también variar esta fuente y colocamos la fuente así, ¿no? Como un segundo y último ejemplo. Más menos BA, y acá está IA. Por el primer método que habíamos visto, por ejemplo, vamos a hallar primero la potencia aquí en la fuente de tensión. Y vemos que la corriente está yendo de esta forma, ¿no? Así viene IA. Entonces, lo podemos ver así, por ejemplo. Acá está BA. Y por acá está pasando así I sub A. Entonces, así como está, no cumple con la convención de signos en elementos pasivos, no, porque está yendo de menor a mayor potencial. Entonces lo hacemos cumplir por convención de signos en elementos pasivos y tendríamos algo así. Por ejemplo, podemos trabajar con la corriente o variando la corriente. Trabajamos variando la corriente. Y nos quedaría así. Menos IA. Ahora sí está cumpliendo con la convención. Por lo tanto, vamos acá. Por lo tanto, la potencia en la fuente de tensión sería BA por menos IA, lo que es igual a menos BA por IA. Esta fuente de tensión ahora, como es negativo, suministra. O también, en lugar de cambiar la corriente, podemos cambiar la tensión. Más menos BA. Por acá viene la otra parte del circuito. Así es que está viniendo I sub A. Entonces, como no cumple con la convención, lo hacemos cumplir, pero esta vez variamos la tensión por convención de signos en elementos pasivos. Cambiamos acá menos más menos BA y dejamos a la corriente en la misma dirección.
de esa forma sí está cumpliendo, la corriente está yendo de mayor a menor potencial, sí cumple con la convención y aplicamos entonces y hallamos la potencia. Potencia en VA sería igual a menos VA por IA. Esto es menos VA por IA. Este signo negativo nos indica que esta fuente suministra energía, tan igual como lo hemos hallado acá. Y ahora hallando por el método 1 la potencia en la fuente de corriente, por aquí, por ejemplo, acá tenemos la fuente de corriente y la tensión que está llegando a esta fuente, de esta fuente de tensión, sería más menos VA. Y así como está, sí cumple con la convención, ¿no? Cumple con convención de signos en elementos pasivos, dado que la corriente está yendo de mayor a menor potencial, o dicho de otra forma, entra por el positivo, ¿no? Entonces aquí simplemente potencia en la fuente de corriente IA sería más VA por más IA. Esto es más VA por IA. Como es positivo, por lo tanto esta fuente absorbe potencia. ¿Absorbe potencia de quién? De esta fuente que está suministrando. Bien, eso es por el método 1. Ahora, por el método alternativo, lo voy a colocar aquí bien pequeñito. Método alternativo de aplicar la convención. Con la fuente de tensión más menos VA, y por acá venía la corriente en esta dirección. Por lo tanto, aquí vemos que la corriente va de menos a más, va de menor a mayor potencial, o entra por el negativo, por lo tanto no cumple con la convención. Entonces directamente, como no cumple, menos. ¿Qué cosa? VA por IA. Por lo tanto, P menos VA por IA. El signo negativo me indica que esta fuente suministra. Ahora vayamos a la fuente de corriente ya para terminar. Está hacia abajo, IA. Y la tensión que cae aquí es VA, más menos VA. Así como está, la corriente está yendo de mayor a menor potencial. ¿No? La corriente está yendo hacia abajo, va de mayor a menor potencial, por lo tanto cumple con la convención, cumple directamente positivo. VA por IA. Por lo tanto esto sería VA por IA, y el signo positivo nos indica que este elemento absorbe potencia. ¿Qué potencia? La potencia que viene de la fuente de tensión. Bien, por lo tanto, ya sea aplicando el primer método que vimos en la convención de signos en elementos pasivos, o el método alternativo usando la convención de signos en elementos pasivos, ¿no? Cuando lo aplicamos a la potencia nos va a dar los mismos resultados. Cualquiera de estos dos métodos vamos a usarlos
en nuestros cálculos de potencia. Eso sería todo.